La mañanera de Ángel Sabatina, correspondiente al sábado, obviamente, 15 de febrero del año 2025. Yo no sé cómo le fue a usted ayer, el Día del Amor y la Amistad, si la dama correspondió a sus caricias y sus deseos de compartir con ella toda la vida. Y debo agregar aquí, para evitar esta cuestión de la discriminación, si una dama le llevó flores a su dama, por la cuestión de parejas del mismo sexo, o un masculino le llevó flores a otro masculino, para que estén todas las opciones. Porque ya ve que esta cuestión de los grupos LGTB 123 XYZW 3 puntos elevado al cuadrado. Muy bien. Vamos a comentar hoy en esta mañanera un tema que ha sido objeto de pláticas en varias reuniones con amigos, reuniones amplias, otras pequeñas. Es la que tiene que ver, el tema que tiene que ver con esta estupidez de las mayores que cometió o que planteó el bulto López Obrador. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ya este gobierno, la anticientífica, heredó eso con un gran gusto y lo sigue aplicando con un celo digno de mejor causa. Hoy podemos decir que decenas de millones de mexicanos ya han internalizado, ya han legitimado en su visión del desarrollo, de la convivencia en una sociedad, el tema de los abrazos no balazos. De tal manera que cuando alguien plantea utilizar el monopolio legítimo de la violencia y de la fuerza del Estado para acabar con los grupos del narcotráfico, de trata de blancas, etcétera, los que extorsionan el derecho de piso, el sicariato, etcétera, en ese momento se asustan y dicen, no, lo que tú quieres plantear es una matazón. No, la matazón ya existe. Lo que quiero es que se acabe. Lo que estamos platicando es la forma de terminar con eso. Ahora bien, cuando se usa el verbo terminar con esa situación, no significa que se va a lograr eliminando a los primeros 2 o 3 niveles de esos grupos criminales que pululan pues ya prácticamente en todas las entidades del país, más en la Ciudad de México. Esto va a ser un trabajo de muchos años, siempre y cuando el principio de la lucha en contra de esos grupos sea el correcto. Hoy, nuestro país no solo no tiene la intención de acabar con esos grupos, sino que además carece de recursos de todo tipo para hacerlo si quisiere. Vea usted, ahorita una buena parte de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, la Marina como que se ha mantenido un poco al margen, le han dado unos aeropuertos, unas aduanas, las marítimas, pero en términos generales podríamos decir que el grueso de tareas civiles está en manos del Ejército. Es lamentable esto porque estamos sustrayendo de esos pilares fundamentales del Estado decenas de miles de elementos que deberían estar combatiendo al crimen organizado. Pero no, los abrazos no balazos, una estrategia estúpida y cobarde y además cómplice de esos grupos criminales, lo planteó López Obrador el bulto como pago a apoyos monetarios de muchos años atrás de que él llegara a la presidencia. En esas condiciones, pues, México hoy, repito, tiene unas fuerzas armadas debilitadas, tiene unas fuerzas armadas pésimamente equipadas para una tarea de esa envergadura. Requerimos bastantes helicópteros artillados, necesitamos
decenas de miles de elementos preparados como fuerzas especiales, bien para combatir en la noche, en terrenos montañosos, en ciudades, etcétera, etcétera. Necesitamos un equipamiento para la tropa de primera calidad y sobre todo de última tecnología, etcétera, etcétera. Pero resulta que no solo no hay disposición para equiparlas como se debería, sino que tampoco hay dinero. En esas condiciones, pues, cuando los Estados Unidos, ante el temor de la pérdida de control de su frontera sur y México haciéndose guaje, dejando pasar, etcétera, y la colusión con los grupos criminales, la corrupción extendida, etcétera, en ese momento plantean una decisión extrema. Van a ser calificados como organizaciones terroristas y lanzarles, ellos sí, toda la fuerza de la cual disponen. Y en ese momento aquí cunde el pánico, o pan del cúnico, diría el Chapulín Colorado. Alguien me dijo el personaje correcto. Gracias por eso. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que los Estados Unidos efectivamente designan o les llaman grupos foráneos terroristas a estos grupos y les lanzan toda la capacidad que tienen, drones, etcétera, grupos infiltrados, lo que guste usted, y los descabezan. Pero si no continuamos con esa labor de exterminio de esos grupos, a los 6 meses van a estar igual o peor. Es decir, tiene que haber una tarea permanente y sistemática para que, así como López lo hacía todos los días y los defendía, y era una complicidad otorgándoles impunidad total, así el Estado mexicano tiene que recuperar ese monopolio legítimo de la violencia y estar todos los días combatiendo eso para que después de unos años la sociedad recupere esa confianza perdida. Y eso nos puede llevar 10, 15 o 20 años. Pero evidentemente los pasos que estaríamos dando serían los correctos. Para eso no hay la menor disposición y ni siquiera el debido entendimiento de la gravedad de esa amenaza del crimen organizado. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted, si es de los que dicen, no, qué bueno que vengan los Estados Unidos, los cataloguen así o asado y los descabecen y ven las imágenes que pasan en el Medio Oriente donde un dron lanza un proyectil y asesina a un líder de un grupo allá en el Medio Oriente, etcétera. Si eso sucediera en México, se iban a zurrar, empezando por la anticientífica y todos los demás. Ay, pero ¿cómo? La soberanía invadieron. Ni los pelaría a Trump, ¿verdad? Pero mucha gente diría que bueno, hasta que por fin alguien hizo algo. Pero si no se continúa, repito eso, de manera sistemática y permanente, ese esfuerzo se perdería. Por eso, repito mi petición a usted. Esto va a durar años. Muchos años ha habido de complicidad de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, de las policías, con los grupos dedicados al narcotráfico. Por eso he recomendado La Primavera del Mal, este libro interesante del escritor Hagenbeck, que me acaban ayer de comunicar que falleció durante la epidemia, la pandemia del COVID, lamentablemente, ¿verdad? Pero donde se plantea el origen de lo que hoy podríamos llamar el narcotráfico en México. Vale la pena buscar ese libro y leerlo con mucho cuidado. Pero por encima de todo eso, hay el elemento central que es la complicidad del aparato del Estado para esos grupos, promovida, administrada y ejecutada por el jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, el Bulto, y un grupo de funcionarios no pequeño que se beneficiaron de esa situación. Esa es la realidad hoy de nuestro país.
vastas regiones del país están dominadas por esos grupos. El Estado se encuentra ausente en esos grupos, en esos lugares, en esas regiones del país. Gobernadores que le deben su campaña y su victoria a la mañosada, presidentes municipales, senadores, legisladores, y dicen que hasta la misma campaña del bulto y la de la anticientífica fue financiada en parte por el crimen organizado. En esas condiciones, pues, deseche toda ilusión, por favor, y preparémonos para un periodo oscuro y violento en México que durará todavía muchos años. Gracias y lo espero mañana en la mañanera dominical, aquí, en este espacio que es de usted más que mío. Gracias otra vez.